Bien, y a esta hora nos acompaña en estudio el economista César Villalona, con quien hablaremos sobre el anuncio del presidente de los Estados Unidos de cortar la ayuda a El Salvador y también, César, a los países del Triángulo Norte, tengo entendido. Sí. Bienvenido. Gracias, Daniel. Bueno, esta es una decisión que ha anunciado el presidente de Estados Unidos. Yo, en lo personal, creo que la cooperación de un Estado hacia otro no debería estar sujeta a condicionamientos políticos. Y el gobierno de Estados Unidos la condiciona mucho. Ni siquiera es el país que más le dona a El Salvador. Yo tengo entendido que la cooperación española es más alta que la de Estados Unidos. Y yo no veo al embajador de España interviniendo en los asuntos políticos de El Salvador. Hasta ahora no he visto ninguna señal. La cooperación internacional es mundial, como ya se sabe. Todos los países del mundo cooperan. Cuando hay un problema, por ejemplo, de una catástrofe en un país, un terremoto que afecta a la población, o un ciclón, o cualquier otro problema, a la población vulnerable, ese país recibe ayuda del mundo entero. Y los estados no dan esa ayuda partiendo de imponer condiciones políticas, imponer decisiones en ese país, sino con un objetivo eminentemente de cooperar para ayudar. Por ejemplo, uno de los países más cooperantes del mundo es Cuba. Si tú comparas la cooperación de Cuba con la de Estados Unidos en términos de la capacidad económica de los dos países, la de Cuba es muy superior, tomando en cuenta que la economía de Estados Unidos es en lo relativo 800 veces la de Cuba, en términos de su producción, de su poderío económico. Y Cuba tiene el mundo entero lleno de médicos. Y Cuba no está diciendo qué hay que hacer en Brasil, ni qué hay que hacer en Honduras, donde hay médicos, ni qué hay que hacer en Haití, ni aquí, donde cooperan. Ni en los gobiernos de Arena, que daba cooperación, ni en los gobiernos del FMLN, que da cooperación. Cuando el terremoto de Haití, el país que más ayuda dio fue Venezuela. Dio más ayuda que todos los países de la Unión Europea, que Francia, que tiene mucho que ver con el problema haitiano, y que Estados Unidos. Y no está imponiéndole decisiones, ni exigiéndole al gobierno de Haití qué hacer, ni a la Asamblea Legislativa de Haití, ni al órgano judicial. Entonces, esto es un primer elemento que hay que señalar. ¿Por qué quiere cortar la ayuda del gobierno de Estados Unidos? Porque le molestan algunas decisiones del gobierno de El Salvador. Pero El Salvador es un Estado soberano. Tiene derecho a establecer relaciones con China, como la tiene el gobierno de Estados Unidos desde el año 79. Tiene derecho a establecer relaciones con el país que desee y a definir su política exterior y su política interna. Entonces, esto es como un chantaje que se utiliza, como Estados Unidos es un país fuerte, y utilizan como chantaje lo de la ayuda para tratar de incidir en los asuntos internos. La embajadora de Estados Unidos ha estado en todos estos años, la anterior y esta, y los embajadores anteriores, pero para no hacer mucha historia, diciendo qué es lo que hay que hacer, que hay que elegir al fiscal, que no hay que elegir a tal fiscal, que allá está pendiente el Congreso porque aquí hay tal problema. Sin embargo, yo no veo al embajador de China haciendo eso aquí, ni a la embajadora, ni al embajador de Japón, ni al embajador de Brasil, o de Colombia, o de Venezuela. Y no he escuchado nunca al embajador de China en Estados Unidos diciendo lo que hay que hacer en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos le debe 1.6 billones de dólares a China. China es uno de los países más cooperantes con Estados Unidos, que le compra bonos para que financie su déficit fiscal y le paguen el salario al presidente de la República y hasta la embajadora que está aquí. Eso viene de los fondos chinos. ¿Cuánto le debe Estados Unidos a China? 1.6 billones de dólares. ¿Billones? Billones, que es un billón. Un billón es 500.000 millones más 500.000 millones. Multiplícalo por 3 y súmale 100.000 más. Eso le debe Estados Unidos a China. Es decir, el Producto Interno Bruto de México. Y todavía queda dinero. Bueno. Bien, entonces este es un primer elemento. No va a tener ningún impacto. Lo que le ofrecieron al presidente electo Nayib Bukele fueron 50 millones cuando viajó allá, para dar un discurso en una institución de derecha y decir que no cuenten Venezuela, Nicaragua con un gobierno amigo aquí, ya complicando las relaciones internacionales de El Salvador sin tomar posesión. Pero 50 millones no tienen incidencia en la economía nacional. Aquí China ya aprobó una donación de 150 millones de dólares, que supera la del Fomilenio, que son un poco más de 200, pero en 6 años. Y también hay 17 protocolos de cooperación entre China y El Salvador
que van a generar un impacto positivo en este país. Bien, yo César. creo que hay que rechazar ese chantaje del gobierno de Estados Unidos hacia El Salvador y a los demás países de Centroamérica y seguir aplicando nuestra política como país soberano. César, gracias por esta valoración acerca de la decisión soberana, también hay que decirlo y reconocerlo, del presidente de los Estados Unidos, de cortar nueva ayuda internacional para El Salvador y también los países del Triángulo Norte. Gracias, César. Pausa y ya regresamos.